Hay un líquido que cuesta solo $2, no 200, no un paquete mensual del concesionario, no un servicio de suscripción que se renueva automáticamente cada trimestre, solo $2. Y una sola aplicación realizada en el aparcamiento de tu casa, en menos de 15 minutos puede extender la vida útil de tu motor a 500,000 millas. No es un quizá, no bajo condiciones de laboratorio perfectas, no si además haces otras 17 cosas correctamente. 500,000 millas. Esto ha sido documentado, verificado y repetido en 3 generaciones de motores Toyota, Honda y Lexus, por los mismos mecánicos que mantienen las flotas de taxis japonesas funcionando durante 40 años sin una sola reconstrucción de motor. Los mecánicos japoneses conocen este compuesto desde principios de los años 60. Es la razón más importante por la que un taxista en Tokio puede hacer funcionar el mismo motor de 1,8 ole durante 4 décadas sin levantar el capó para nada más serio que un cambio de aceite. Es por eso que los vehículos del mercado doméstico japonés superan consistentemente la vida útil de sus homólogos de exportación idénticos en 150,000 millas o más. Es una práctica estándar en los centros de servicio autorizados de todo Japón. Se enseña en los programas de mecánica vocacional japoneses como mantenimiento básico del motor. Y cuesta $2 en cualquier supermercado asiático, cualquier sitio web de suministros industriales o cualquier minorista online de polvo a granel. Entonces, ¿por qué nunca has oído hablar de él? Porque la respuesta a esa pregunta implica 400,000 millones de dólares en ingresos anuales. Y a la gente que recauda esos ingresos no le interesa que lo descubras. Para entender qué es este líquido y por qué funciona a un nivel que ningún aditivo de aceite sintético vendido en un concesionario puede igualar, tenemos que remontarnos a 1964. Japón se está reconstruyendo. Los Juegos Olímpicos de Tokio acaban de terminar. El país necesita taxis, millones de ellos, funcionando constantemente por una ciudad de 10 millones de personas en un tráfico de paradas y arranques que destruiría un motor occidental en menos de 80,000 millas. El aceite de motor importado es caro, y los gerentes de flotas japoneses están viendo cómo sus motores se desgastan mucho antes de lo previsto. Un grupo de ingenieros del Instituto Japonés de Investigación Automotriz comienza un estudio interno clasificado. La pregunta es simple: ¿qué hace que un motor dure realmente? No la respuesta de marketing, sino la respuesta química. Prueban 47 aditivos, lubricantes y compuestos superficiales diferentes durante 6 años. Los resultados se documentan en informes internos del HARI que no estarían disponibles para el público hasta 2 décadas después. Un compuesto supera a todos los aditivos de aceite sintético del estudio. Reduce la fricción metal-metal en un 73%. Se une a las superficies del motor a nivel molecular, no como un recubrimiento que se asienta sobre el metal, sino como una integración química con el hierro del propio acero. Una vez aplicado y activado por calor, no puede ser eliminado, lavado o degradado por el calor, y cuesta casi nada producirlo porque no se fabrica. Se extrae de la mina. El compuesto se llama disulfuro de molibdeno. La fórmula química es MoS2, y es la razón por la que la industria automotriz japonesa produce motores que duran el doble que cualquier cosa construida en Detroit o Stuttgart. Para 1971, todos los principales fabricantes de automóviles japoneses, Toyota, Honda, Nissan, Mazda, estaban incorporando discretamente tratamientos con MoS2 en sus procedimientos de rodaje de motor de fábrica. Los mecánicos de los centros de servicio autorizados en Japón lo aplican durante cada intervalo de servicio principal del motor. Se considera estándar, nunca se anuncia, nunca se explica al cliente y nunca se incluye en el manual de servicio de exportación que sigue el técnico de tu concesionario cuando repara tu coche. No dejaron de usarlo porque fallara. Dejaron de hablar de ello porque funcionaba demasiado bien. Piensa cuidadosamente lo que un compuesto de $2 que elimina permanentemente el desgaste del motor significa realmente para la industria construida alrededor de ese desgaste. Significa que la reconstrucción del motor de $4,000 desaparece. Significa que el servicio de tratamiento del motor de $300
Cada 30.000 millas se vuelve innecesario. Significa que la obsolescencia programada, discretamente incorporada en cada motor moderno por cada fabricante importante. La calibración cuidadosa de la vida útil de los componentes para que regreses al taller a tiempo empieza a fallar. Un motor que rutinariamente alcanza las 500.000 millas no es una oportunidad de producto. Es una amenaza existencial para un mercado de reparaciones anual de 100.000 millones de dólares. Pero aquí está lo que la industria no pudo suprimir. El MOS-2 no pertenece a Japón, no pertenece a ninguna corporación, a ningún titular de patente o a ningún conglomerado químico. Pertenece a la Tierra. Se ha utilizado como lubricante durante más de 2 siglos por personas que no tenían idea de con qué estaban tratando químicamente, pero sabían exactamente lo que hacía mecánicamente. Mineros en Suecia y Noruega usaban mineral de molibdenita triturado para reducir la fricción en los ejes de las vagonetas de mineral pesadas en la década de 1780. Lo llamaban la grasa negra. Sabían que duraba más que la grasa animal, superaba a los aceites de origen vegetal en temperaturas frías y dejaba una capa protectora dura en las superficies de hierro que nada parecía eliminar. Armeros en Prusia lo aplicaron a los mecanismos de cerrojo de rifle en la década de 1840 para evitar el agarrotamiento durante las campañas de invierno, cuando los aceites estándar se espesaban y fallaban. Los armeros de campo documentaron los resultados. Los rifles tratados con el compuesto mineral negro funcionaban de forma fiable a temperaturas que congelaban el lubricante estándar. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y el MOS-2 entró en el registro oficial. El ejército de los Estados Unidos realizó pruebas de materiales clasificados en el campo de pruebas de Aberdeen, en Maryland, en 1941. Los investigadores tenían la tarea de encontrar lubricantes de alto rendimiento para transmisiones de tanques, cojinetes de motores de aviones y mecanismos de artillería, componentes que operaban bajo calor extremo, presión y estrés mecánico continuo en entornos que iban desde el Sahara hasta el Ártico. El MOS-2 superó a todos los compuestos a base de petróleo en el programa de Aberdeen. No por un pequeño margen. Los informes desclasificados de 1947 muestran que el MEOR-S-DON redujo la fatiga del metal hasta en un 80% en comparación con la grasa estándar de grado militar. Los oficiales de adquisición del ejército comenzaron a pedirlo al por mayor. Motores de tanques Sherman, cojinetes del eje de la hélice de bombarderos B-17, mecanismos de elevación de cañones navales y bisagras de rampas de lanchas de desembarco, fueron todos tratados con el compuesto en 3 teatros de guerra. Después de 1945, DuPont y Dow Chemical tenían un problema. Habían pasado la guerra invirtiendo en infraestructura de fabricación de lubricantes a base de petróleo. Habían construido equipos de ventas, redes de distribución y contratos de suministro gubernamentales en torno a productos que costaban de 30 a 50 veces más por aplicación que el polvo de MOS-2 puro. Un compuesto mineral de origen natural que cualquier mecánico podía aplicar por $2 no era una oportunidad de negocio, era una amenaza directa a todo su modelo de ingresos. Así que hicieron lo que las empresas químicas siempre han hecho cuando una solución natural barata amenaza a una propietaria cara. Lo reenvasaron, lo diluyeron, le subieron el precio y se aseguraron de que el original fuera invisible. Los productos comerciales que ves hoy, Liqui Moly MOS-2, ciertas formulaciones de Castrol, compuestos específicos de Redline, contienen disulfuro de molibdeno como su principal ingrediente activo. Busca la hoja de datos de seguridad de cualquiera de ellos. El MOS-2 está ahí, en la sección de composición química. Toman $2 de polvo puro, lo disuelven en aceite portador de petróleo a una concentración del 2%, lo vierten en una botella de marca y te lo venden por $18 a $35. La química es idéntica a la que usaban los mineros suecos en 1780. La molécula no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la etiqueta y el precio. Si has llegado hasta aquí, ya sabes más sobre la longevidad del motor que el 99% de los propietarios de coches en la carretera, ahora mismo, mecánicos incluidos. Cada vez que lo compartes,
Esta información llega a alguien que la industria asumió que nunca la encontraría. La ciencia detrás de por qué esto funciona es la parte que hace que cada aditivo de aceite sintético en el mercado parezca un placebo muy caro. Y una vez que lo entiendas, nunca volverás a ver una factura de servicio del motor de la misma manera. Dentro de tu motor, las superficies metálicas se mueven unas contra otras a velocidades de hasta 4.000 revoluciones por minuto. Los mejores aceites de motor sintéticos reducen la fricción significativamente, pero no pueden eliminarla. Siempre hay una zona donde la película de aceite es demasiado fina para separar completamente las superficies. Los ingenieros llaman a esto lubricación de frontera. Ocurre al arrancar antes de que la presión del aceite se acumule, bajo carga alta cuando las películas de aceite se comprimen, y en cada punto donde dos superficies se encuentran bajo presión extrema. Esta zona de frontera es donde ocurre el 90% de todo el desgaste del motor. Cada picadura, cada arañazo, cada valle microscópico en las paredes de tus cilindros. Ese daño ocurrió en la zona de lubricación de frontera, donde el aceite por sí solo no pudo proteger el metal. El MOS2 resuelve el problema de la lubricación de frontera de una manera que ningún aceite líquido puede, porque el MOS2 no es un líquido, es un sólido cristalino con una estructura hexagonal en capas. Placas planas como láminas microscópicas de grafito de aproximadamente 1 a 2 micrones de diámetro. Cuando estas placas contactan con una superficie metálica bajo calor y presión, no se asientan sobre el metal como lo hace un recubrimiento. Los átomos de azufre del MOS2 se unen químicamente a los átomos de hierro de la superficie de acero a través de un proceso llamado reacción triboquímica. Las placas se convierten en parte del metal, rellenan los valles microscópicos en la topología de la superficie y crean una capa cristalina que es más dura que el acero subyacente, pero tiene un coeficiente de fricción extraordinariamente bajo. El coeficiente de fricción del MOS2 es de 0,03 a 0,05. El aceite de motor totalmente sintético estándar se sitúa entre 0,08 y 0,12. Eso es una reducción del 60 al 70% en la fricción, específicamente en la zona de frontera donde el aceite no puede llegar y donde cualquier otro aditivo en tu motor ya ha fallado. Un estudio publicado en la revista Tribology International en 2019 midió el desgaste del motor en motores de prueba tratados con MOS2 frente a controles no tratados que funcionaban con idéntico aceite sintético. Después de 200 horas simuladas de funcionamiento, el equivalente a aproximadamente 12.000 millas de conducción mixta, los motores tratados con MOS2 mostraron un 68% menos de desgaste de la pared del cilindro, medido por profilometría. El estudio fue revisado por pares, replicado por 3 grupos de investigación independientes, y los resultados nunca han sido impugnados. Tu motor tiene aproximadamente 400 horas de funcionamiento exigente antes de que el desgaste de la pared del cilindro sea medible con equipo de diagnóstico estándar. El MOS2 extiende ese umbral a más de 1.000 horas. Esa es la diferencia mecánica entre un motor de 200.000 millas y un motor de 500.000 millas, y cuesta $2 crearlo. Ahora, esto es exactamente lo que debes hacer, y es casi insultantemente sencillo. Ve online y compra polvo de disulfuro de molibdeno de grado técnico. El tamaño de partícula debe estar etiquetado como inferior a 2 micrones. Verás esto descrito como grado técnico o grado de lubricación en cualquier listado de proveedor industrial. Una bolsa de 100 gramos cuesta entre $2 y $4, incluyendo el envío. Esta cantidad de polvo es suficiente para entre 5 y 7 tratamientos completos de motor. Espera hasta que tu motor esté a plena temperatura de funcionamiento, al menos 10 minutos de tiempo de funcionamiento. Un motor caliente permite que las placas de MOS2 lleguen a las superficies metálicas antes de que la película de aceite se forme completamente, y el calor acelera el proceso de unión triboquímica. Mide tu dosis según la cilindrada del motor. 5 gramos para cualquier motor de 4 cilindros de hasta 2,0 L. 7 gramos para motores entre 2,0 y 3,5 L. 10 gramos para cualquier V6 o V8 de más de 3,5 L.
Mezcla el polvo en 30 ml de tu aceite de motor actual en una taza pequeña y revuelve durante 60 segundos. El polvo no se disolverá. Permanecerá suspendido en el aceite como una mezcla gris oscura. Esto es correcto. Con el motor al ralentí, quita el tapón del llenado de aceite y vierte lentamente toda la suspensión. Vuelve a colocar el tapón inmediatamente. Deja el motor al ralentí durante 20 minutos. Durante este periodo, el MOS2 circula por cada superficie lubricada en el motor. Paredes de cilindros, muñones de cojinete, levas de árbol de levas, vástagos de válvula. Y comienza el proceso de unión donde quiera que el metal contacte con el metal bajo presión. Conduce normalmente durante las próximas 500 millas. El proceso de unión continúa durante el funcionamiento a medida que el calor y la presión activan la reacción triboquímica en una cobertura de superficie cada vez más completa. Después de 500 millas, la capa de tratamiento es permanente. No se lavará durante los cambios de aceite. No se degrada con el calor. No requiere reaplicación durante 50.000 a 70.000 millas. Coste total de material, $2 a $4. Tiempo total requerido, 25 minutos, incluyendo el tiempo de ralentí. El servicio equivalente de tratamiento de motor en el concesionario que utiliza un producto de marca que contiene MOS2 a una concentración del 2%, cuesta de $150 a $300 por visita, recomendado cada 15.000 millas. Un gerente de flota que opera 22 Toyota Corollas para un servicio privado de transporte al aeropuerto fuera de Osaka ha estado documentando los tratamientos con MOS2 en toda su flota desde 2009. Su vehículo activo más antiguo, un Corolla de 2004 con motor 1.6 superó los 580.000 kilómetros el año pasado. Bloque de motor original, culata original, cero reconstrucciones, cero fallos mecánicos importantes. El motor no consume aceite medible entre cambios y produce lecturas de compresión dentro del 8% de la especificación de fábrica después de 2 décadas de uso comercial continuo. Su coste anual de mantenimiento del motor por vehículo ronda los $60 por coche al año. Una flota de alquiler privada comparable, que opera en Londres con perfiles de kilometraje anual similares, reemplaza motores con un promedio de 220.000 kilómetros. Con un coste actual de reemplazo de motor instalado de $3.500 por vehículo, esa flota gasta más de $75.000 al año en reemplazos de motor en una operación comparable. La diferencia entre esas dos flotas es de $75.000 al año y se reduce a una bolsa de polvo de $2, de cuya existencia nunca se le ha informado al gerente de la flota de Londres. Eso no es un accidente. Eso es un modelo de negocio. El mercado de postventa automotriz global genera $400.000 millones en ingresos anuales. Las reparaciones de motores y el reemplazo de componentes representan aproximadamente el 25% de esa cifra. $100.000 millones cada año que fluyen a través de concesionarios, talleres independientes y proveedores de piezas, porque los motores se desgastan según lo previsto. El MOS2 no puede ser patentado. Es un compuesto mineral de origen natural que se encuentra en los depósitos de mineral de molibdenita en América del Norte, China y Noruega. No se puede monopolizar una molécula que existe en la Tierra. No se puede construir una franquicia de servicios alrededor de un polvo que cuesta $4 para un suministro de 7 años. No se puede crear un flujo de ingresos recurrente por mantenimiento alrededor de un tratamiento que se une permanentemente a las superficies del motor y no requiere reaplicación. Así que el MOS2 fue discretamente eliminado de los planes de estudio de formación de servicio automotriz occidental a partir de finales de los años 70. No porque fallara ninguna prueba, nunca había fallado una sola prueba independiente, sino porque las corporaciones que financiaban esos programas de formación no tenían interés en enseñar a los mecánicos un procedimiento que eliminara los ingresos por servicio que esos mecánicos debían generar. Los mineros suecos descubrieron esto en 1780, empujando vagonetas de mineral por túneles congelados. Los armeros prusianos descubrieron esto en 1840,
manteniendo los cerrojos de los rifles funcionando en los inviernos rusos. Los ingenieros del ejército de los Estados Unidos descubrieron esto en 1943, manteniendo vivos los motores de los tanques Sherman en el Sáhara. Los mecánicos de flotas japoneses descubrieron esto en 1974, manteniendo los motores de los taxis funcionando durante 40 años en el tráfico de Tokio. 100.000 millones de dólares en ingresos anuales por reparación de motores dependen de que nunca conectes esos 4 puntos de datos. El compuesto se llama disulfuro de molibdeno. La fórmula es MoS2. Cuesta $2. Nunca ha fallado una sola prueba independiente en 80 años de uso documentado. Y la única razón por la que no sabías su nombre hasta hoy es que saberlo les cuesta a las personas equivocadas demasiado dinero. Si esta historia ha cambiado tu forma de ver las máquinas en tu vida, por favor suscríbete y dale a me gusta a este video. Cada vez que lo compartes, abres una grieta en el muro que tardaron décadas en construir alrededor de un conocimiento que nunca fue suyo para ocultar. Cada suscripción mantiene este canal investigando las bóvedas que ellos asumieron selladas para siempre. Estamos excavando la historia que intentaron enterrar. Protege tu motor, asegura tu futuro. El próximo tesoro de las bóvedas se revelará pronto, involucrando un compuesto japonés para transmisiones CVT que la industria ha estado suprimiendo durante 15 años. No querrás perdértelo.